¿Todo bien? Sí, bien. Me acuerdo que cuando estaba en la casa de mis abuelos, que era en el campo, eh, mi mamá se levantaba temprano y a prepararme la leche. Entonces, uno de los recuerdos más felices que me quedó y no quiero que se me vaya de mi mente es cuando yo me despertaba y salía al patio de la casa de mis abuelos y mi mamá salía de la cocina al patio y se ponía en cluquillas y abría sus brazos para recibirme a mí cuando yo iba corriendo hacia ellas para saludarla y recibirle el desayuno, digamos, que era la mamadera de leche que mi mamá me había preparado. Luego nos fuimos, o sea, a los 5 años más o menos, nos fuimos a vivir solos con mi papá y mi mamá a una finca. Allá se les llama que ellos se van como contratistas. Y una mañana, al despertar, me encuentro con mi mamá que estaba llorando. Le pregunté qué le pasaba, no me sabía decir, solamente me decía que tenía miedo. Y se abrazaba a sus rodillas, ahí sentada en el piso, y solo me decía que tenía miedo. Entonces, lo único que yo podía hacer era abrazarla y esperar que llegara mi papá, porque mi papá trabajaba todo el día. Cuando mi papá llegaba y yo le contaba, no sabían decirme ni darme ningún tipo de explicación por lo que estaba mi mamá pasando y por lo que yo estaba pasando, porque yo no entendía y por momentos sentía de que yo era responsable de que mi mamá estuviera así, porque me había portado mal. Yo era chica, tenía 5 años, y que me hacían miles de cosas por mi cabeza. Un día volvimos a la casa de mis abuelos porque ya mi mamá no me podía cuidar a mí ni tampoco podía cuidar a mi hermanito que tenía meses de nacido. Tendría 1 año más o menos mi hermano. Y ahí mi mamá se puso muy violenta y bueno, todas esas cosas, todos esos momentos lindos por los cuales yo vivía se transformaron en momentos muy feos de mucha violencia. Mi mamá se volvió muy violenta con nosotros, nos trataba muy mal, nos corría por el patio de mi abuela porque con la intención literalmente de querer matarnos, a mí y a mi hermano. Mi hermano tendría 1 año y medio, casi 2, y a raíz de que mi mamá empieza a sufrir ese pico de violencia, se la llevan al médico y no vuelve más. Por lo menos no volvió en el transcurso del tiempo que yo viví con mis abuelos. Con mis abuelos me quedé más o menos, no te puedo decir ahora qué cantidad de tiempo, pero tuve un tiempo con mis abuelos. Luego me llevaron con unos tíos porque mi mamá no regresó, quedó internada. Mi hermano se quedó con mi abuelo y yo me fui con unos tíos. Mis tíos no eran malos conmigo, porque tengo que reconocer que eran buenas personas, pero yo ya me empecé a sentir como que no era de ese lugar. Me empecé a sentir que estorbaba, como que rechazada, porque sentía que mi papá y mi mamá me habían abandonado. Después de eso, estuve así de familia en familia, creciendo, ¿no? Ya a los 6 años, 7 años, me mandan con una tía acá a Catriel. Esta tía tenía sus 2 lados. Tenía su lado bueno y tenía su lado que era muy agresiva también. Cuando ella estaba bien, todo estaba bien. Pero cuando ella se levantaba mal, todo estaba mal. Todo lo que yo hacía, por ejemplo, si se caía un vaso, si se caía miga al piso, si iba al baño y quedaba sucio,
ella siempre tenía una razón para golpearme. O me golpeaba con un cinto, o me ponía de rodillas en sal o en maíz. Y esos eran sus castigos. Y me decía, o sea, lo hacía como que era algo muy, muy grande lo que yo había hecho, que me merecía ese castigo. Y no me permitían llorar. Eso era una de las cosas que siempre me hacía mal, porque no me dejaban llorar. Siempre que me retaban o me golpeaban o me hacían algo, no me permitían llorar. Con ella viví hasta los 11 años. Cuando regresé a los 11 años con mi papá y mi mamá, ya ella casi recuperada, casi, porque no estaba recuperada del todo. Mi mamá le habían diagnosticado esquizofrenia y pasó por todos los estadios de esquizofrenia. Yo llegué a los 11 años con ellos, con mi papá y mi mamá, y una de las cosas que me marcó también ahí fue que para ellos es como que yo nunca me había ido de la casa, y no me sentí hija, no me sentí así acogida por ellos, abrazada, ni me sentí querida, ni nada, solamente llegué. Llegó alguien a casa y bueno, ponete a hacer las cosas. Porque pasé de querer sentirme hija a sentirme, digamos, la persona que hacía todo en la casa. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, cuidaba a mi hermano y por ende cuidaba a mi hermana que ya había nacido, que ya tenía meses, tendría 3, 4 meses, le empecé a cuidar a mi hermana. Y así empezó, digamos, mi vida con mi papá y mi mamá. Yo siempre me sentí no me sentía hija, pero me sentía la empleada de la casa. Cuando yo era chico comencé trabajando desde los 8 años porque mi papá cada vez que cobraba se le daba por tomar y si yo no lo iba a buscar perdía toda la plata. Así que a los 8 años empecé en una chacra acumulando líquido en tarro para quemar y se quemaba de noche. Así que como nosotros éramos más pequeños podíamos correr por entre los surcos y terminaba muy tarde en la madrugada. 6 de la mañana y a las 8 entrábamos a la escuela. Así que habían días que no iba y ahí se me entró a complicar para poder estudiar. A los 9, 10 años tuve un accidente donde estuve 1 año y medio internado y cuando volví ya tenía 13, 14 años y ya me dio vergüenza volver a la escuela. Por eso no pude terminar la primaria. Bueno, mi tiempo fue pasando, después tuve la oportunidad de jugar al fútbol. Después dejé el fútbol por una lesión y empecé a hacer una carrera de árbitro y con mi señora que ella me iba enseñando aprendía más o menos a poder leer y escribir podía, pero tenía muchos errores. Ella me hizo un informe un día y yo me copiaba sobre ese informe y podía redactar lo que pasaba en la cancha, solamente agregaba y ella me explicaba. Hasta que un día en un partido me descubrieron que yo tenía ese informe. Y ahí empezaron, muchos se reían, cada vez que yo quería opinar me decían, ¿qué opinás si vos no terminaste ni la primaria? Y hablas pura macana si no sabes ni lo que es escribir. Hace un año mi papá sufrió un ACV isquémico y bueno, todo eso, debido a eso, tuvo una internación domiciliaria en la cual la tuvimos que cuidar mis hermanos. El que más lo cuida fui yo. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, hasta las 23 horas lo estoy cuidando. Y bueno, hace un año que vengo sufriendo acoso verbal, me insulta, me trata mal, ya no me quiere como un hijo. Después
como me levanto tan temprano y estoy todo el día cansado, me quedo dormido en la mesa, por ahí me pega con el trípode de él, después lo acuesto, se levanta y le prendo la tele, le dejo el control y veo el control que me lo revolea por la cabeza. Y son todos los días casi igual. Y lo más doloroso también que de un padre que te diga que no sos su hijo, que no te quiera como un hijo. Estuve con mis papás, mamá, papá, mi papá con su adicción al tabaco y mi mamá con su proceso de anorexia y bulimia. Combinado a eso, ella con sus medicamentos para poder adelgazar, también consumía alcohol. Esto llevaba a que fueron mis primeras imágenes y recuerdos también a los 5 o 6 años que bueno, eran imágenes donde quizás mi mamá, estando perdida, en mi casa por ahí se cocinaba y no había problema si había materia fecal de perros alrededor, era como que no estaba la importancia esa. Entonces, bueno, era como que medio me tenía que hacer cargo de mí, cargo de mi propia. Mi papá como trabajaba, por ahí de vez en cuando fines de semana viajaba, yo estaba sola con mi mamá. Entonces, bueno, habían situaciones en las cuales ella compartiendo con amistades tomaba de más. Y bueno, y de ahí donde comenzaba también mi yo de 5 o 6 años, teniendo que hacerme medio cargo de ella, ayudándola a traer de nuevo a casa, cuidándola en el camino. Así estas mismas situaciones llevaron a que a mis 9 años prácticamente mis abuelos estuvieron muy presentes en toda mi infancia, en mi vida en sí, al igual que uno de mis tíos, llevándome a la escuela. Pero a los 9 años me quedó algo muy puntual grabado de escuchar quizás a compañeros de la escuela que contaban de sus vacunas, de lo que se habían puesto. Y un día acompañando a mi abuela a una salita del barrio, yo me acordaba muchísimo de esto, de las vacunas. Y sola fui a ver cómo podía yo conseguir esa cartilla, porque nunca la había visto. Y entonces, bueno, fue la primera vez que sola a los 9 años ponerme toda la vacuna, porque en realidad no tenía más que las primeras. Entonces, bueno, esa fue una de las situaciones las cuales también me quedó muy grabada, o así también de situaciones donde quizás nosotros teníamos una moto y con mi mamá salíamos, yo la acompañaba, estaba con ella mucho tiempo porque era chica, y hubo una situación que habíamos pasado por donde una tía, y bueno, yo bajé de la moto y mi mamá en ese tiempo, que quedó muy grabado, el que se había comprado un toallón nuevo. Y en la casa de mi tía estaba yo y el toallón. Y bueno, en ese momento mi mamá se fue. Pasaron horas y mis tías pensando que mi mamá en qué momento iba a venir a buscarme. Y cuando ella vuelve, su recuerdo era venir a buscar su toallón nuevo, hasta que bueno, le hicieron recordar que yo también estaba ahí. Así también fueron varias situaciones en las cuales quizás ella sufrió también violencia cuando era chica. Entonces su manera de hacérselo entender a aquellas personas las cuales la violentaron a ella, me utilizaba a mí. Quizás ejercía violencia conmigo para hacer sufrir al otro, para hacerlo ver que ella también estaba dolida. Pero bueno, fue como que fui un objeto de niñez para solventar aquellos dolores que el adulto tenía. Perdí a mi padre muy pequeña
y fue muy difícil como familia seguir adelante. Mi madre, muy joven, venía de una familia muy violenta, abandonada por su madre, abusada por su padre, violentada por la familia, quienes le daban un plato de comida si es que sobraba algo. Faltó alimento, calzado, ropa y sobre todo faltó amor. Esto la llevó a escapar y casarse con quien le ofrecía cariño, mi padre. Alcohólico, violento, mujeriego, la encerraba y la dejaba sola. Mi abuela, su suegra, la castigaba y así entre golpes y golpes nací yo. Alguien me contó que cuando yo era pequeña, mi papá nos castigaba. Nos castigaba con el cinto a mí y a mi mamá. Yo no lo recuerdo. Fueron solo comentarios de la familia. Pasaron pocos años y él falleció. Y la familia, la poca familia que había, desapareció. Se llevaron todos los muebles, se llevaron las camas, se llevaron todo. Así quedamos abandonados. Mi mamá salió a buscar alimentos. Trabajaba, limpiaba casas, planchaba, hacía de todo. Llegaba muy tarde por las noches, cansada, enojada y muy violenta. Todo estaba mal. Según ella, yo hacía todo mal. Y todo esto me llevó a ser una adolescente rebelde, con varios intentos de suicidio. Recuerdo muy poco de mi vida, pero sí recuerdo la última paliza que me dio, en la que yo ya era una joven. Y a mi mamá no le gustaba que yo saliera, que tuviera amigos. Ella me decía que la gente era mala, que los hombres me iban a usar. Para ella todo era malo porque lo vivió así desde su niñez. No podía ver algo positivo. Todo era dañino, todos eran falsos, todo era engaño, todo era mentira. Ella veía con esos ojos de dolor y esa última paliza fue tan fuerte que por eso ha quedado grabada en mi mente y aún en mi cuerpo. Yo trabajaba y tuve que mentir en el trabajo porque tenía los brazos y las piernas tan marcados que dije que me había atropellado una moto. Una sola persona supo la verdad y me aconsejó que la denunciara. Imposible. Yo entendía a mi mamá, la justificaba por su vida de dolor, entendía su violencia, sus arranques de ira, sus golpes. Y así pasó el tiempo. Me casé, tuve hijos y comencé a ejercer la misma violencia sobre mis hijos. No los golpeaba, pero sí ejercía violencia verbal.
I don't wanna stay